Anoche hablábamos con el ex parlamentario venezolano Oscar Pérez en este programa sobre, cuál era la situación real de los cuarteles en Venezuela. Y le explicaba pues todos estos estamentos de corrupción que ha de alguna manera formado el chavismo y entre otros pues la dificultad que esto entraña para que finalmente la Fuerza Armada se incline por reconocer a Juan Guaidó como el presidente democrático de Venezuela. Y hoy, horas después, amanecimos con esta noticia. Veíamos a Juan Guaidó flanqueado por elementos militares en esta base en el centro de Caracas, o muy cerca, o en la propia ciudad. Y por supuesto, en paralelo, nos enteramos que se había liberado a Leopoldo López. Evidentemente, lo que se esperaba, probablemente con un desenlace, digamos, más contundente, no ha sido así. Hoy Nicolás Maduro ha aclamado victoria. Y para comentar la situación en Venezuela nos acompaña Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de seguridad, militares y por supuesto también analista. Andrés, gracias por estar con nosotros. Hola Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ahora hemos visto a Nicolás Maduro, como digo, cantando victoria sobre esta jornada que desde muy temprano en la mañana incluso miembros del gobierno estadounidense, no solo Donald Trump dándole apoyo pues a Juan Guaidó, sino el propio Mike Pompeo, el secretario de Estado, diciendo ya en CNN que estaba listo un avión ruso para llevarse a Maduro y la cúpula, y que los propios rusos lo habían hecho detenerse, pero al final, al parecer, el impacto real de esta demostración militar no ha sido el que se habría esperado por parte de la oposición. ¿Qué opina? Sin duda, la operación planteada hoy día, que es la operación Libertad, creo que realmente no ha tenido los efectos y los resultados deseados. Yo recordaba, Enrique, el año 1992, cuando estaba Carlos Andrés Pérez, y hubieron los dos primeros intentos de golpe de Estado del movimiento bolivariano, de un chavismo naciente, que en esa misma base aérea, que es la base Francisco de Miranda, que es una base importantísima, casi central de la Fuerza Aérea Venezolana, poco menos que habían ido a combates aéreos, habían salido aviones entre escuadrones enfrentados. Un avión Bronco fue derribado por fuerzas antiaéreas propias, entre las propias Fuerzas Aéreas Venezolanas. Hoy día no tenemos ningún indicador de ahí un gran movimiento o medianamente posible movimiento militar. De hecho son 29, creo que los militares que han pedido asilo. Sí, estamos hablando de un alcance limitado. ¿no? Exacto, entonces si realmente uno mide los efectos, si se pensó que el nivel de adhesiones, porque déjame decirte, ese tipo de azonadas o de insurgencias, o podemos decirle, llamarle una suerte, digamos, de sublevaciones, tienen que ser muy rápidas. No se puede perder tiempo. Cuando Tienes más que neutralizar al alto mando. Así ¿no? es. Y lamentablemente los venezolanos sí han trabajado algunos métodos cubanos de la Fuerza Armada Revolucionaria Cubana en el sentido de atomizar sus divisiones del ejército, sus divisiones de la Fuerza Armada, de tal manera que, si bien es cierto, hay una inflación grande de generales que es muy alta, por un tema de cooptación, sí, por sabemos, supuesto. pero digamos realmente el mando está muy, digamos, atomizado, porque justamente no se quiere que hayan grupos necesariamente que se puedan potenciar y se puedan sublevar. O sea, aquí está presente... Si se van dos generales, tienes 1000 más. Claro, aquí hay un trasfondo fuerte, que es el apoyo cubano, no solamente de inteligencia. Y también el hecho de que, claro, ya teníamos el antecedente de un cucutazo, o sea, Cúcuta. Se nos dijo que en Cúcuta, hace pocas semanas, escasos meses atrás, entraba la ayuda humanitaria, caía el régimen. No ocurrió. Estuvo Piñera, estuvo Abdo de Paraguay y tampoco ocurrió. Y ahora lo que nos sale el presidente Guaidó es una especie de maratón cívica. Dice, esto es una maratón, pero claro, la gente se va a cansar de salir tanto a la calle. Porque también, obviamente, esa gente no tiene alimentos, esa gente está maltratada. Hemos visto las escenas, ¿no? de la oposición, Sí. esta barbaridad del atropello pues por parte de una volqueta. Ahí lo vemos, ¿no? Sí, exactamente. Eso tiene que haber terminado con muertos. No se ha exacto. dicho, Pero no se ha dicho cuántos han sido, pero no hay. Pero a lo que se ve es que sí se ha señalado cierta apatía, ¿no? Mira, esa persona que cae. Sí, además. Se ha señalado cierta apatía y lo ves en todo caso por la cantidad de insurrectos, por llamarlo así de alguna manera, o de gente que está expresando su oposición. Ahora, la otra insistencia ahora, o el otro punto en el que ha insistido Maduro, es en culpar a lo que él llama la oligarquía colombiana. Además, por supuesto, del régimen de Trump, como lo llama él, sí. ¿no? La oligarquía colombiana, ¿no? El papel que juega el gobierno de Iván Duque
¿Es real ese protagonismo colombiano en estos esfuerzos? Mira, Maduro puede decir muchas cosas, dicho sea de paso, ha tenido un silencio un poco sospechoso en estas últimas horas, aunque ha hecho... Se multiplicaron efectivamente las versiones sobre su salida, ¿no? Así es, se ha hecho empleo del Twitter, que no es nada nuevo. Trump también hace diplomacia de Twitter y ahora parece que el Twitter ha reemplazado la política tradicional. Pero en todo caso, el tema de Colombia hay que tomarlo con pinzas porque, para comenzar, yo creo que, y el papel inclusive de Brasil también, meterse en un conflicto de naturaleza militar con una invasión o con algo es mucho más complicado de lo que aparenta ser. En un conflicto uno puede entrar muy fácilmente, pero las salidas o las permanencias en un conflicto de esta naturaleza es muy complicado. Pero ¿no crees que Colombia esté activamente, por ejemplo...? Es posible, porque siempre es obvio que... Ellos son parte del Grupo de Lima, que se supone que tiene una línea muy clara, ¿no? Sí, pero claro, hace muchos años siempre hay una disputa, por ejemplo, entre los servicios de inteligencia venezolanos y colombianos. Hay temas de política, temas históricos y temas limítrofes, pero yo no creo que sea, digamos, un culpable ahora, o un eje central para lo que puede percibir como amenaza el régimen de Maduro. El problema son los que se quedan ahí, ¿no? Todo el mundo reconoce la valentía de Guaidó, yo creo, ¿no? Sin duda. Que en algún momento se dijo que el tipo no iba a regresar, ha regresado y mira todo, sin duda, todos los esfuerzos que está teniendo, pero ¿cómo queda incluso su seguridad y su vida, el riesgo de vida en una situación como esta? Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, y por eso es que ya tenemos el indicador que nos ha señalado también por Twitter el canciller chileno Roberto Ampuero, en el sentido de que hace pocas horas el líder Voluntad Popular ha ingresado con su familia Leopoldo López a la Embajada de Chile, que ya tiene algunos ingresantes, ojo. Chile ha mencionado que son ingresantes, no ha dicho que son asilados. ¿Hay embajador de Chile? No, pero están rebajadas las relaciones diplomáticas, pero sí está la alegación. Y bueno, Leopoldo López se habría trasladado a la Embajada de España, al Reino de España, porque todo apunta a que tendría o la nacionalidad o algunos antecedentes que podrían facilitar esta condición de ingresante a la embajada. Entonces, eso te da también un indicador. Embajador español sí había, me imagino. Sí, me imagino. El gobierno recién va a cambiar, pero... Sí, ¿no? Exacto, pero sí hay legaciones diplomáticas, por lo tanto es posible que no se pierdan los principios de extraterritorialidad diplomática, ¿no? De las legaciones existentes. En el derecho diplomático opera la Convención de Viena del 63, porque está la legación. Entonces, aquí hay una serie de factores. No solamente una Fuerza Armada Nacional, hay también una Guardia Nacional, y hay una milicia que se habla de 500.000 de estas milicias son milicias armadas, paramilitares. Sí, son una especie de paramilitarismo, a la inversa de lo que eran las AUC colombianas. Este es un paramilitarismo no de derecha, sino chavista, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Justamente interesante, Diosdado Cabello en una declaración habló de que habían 2 millones listos, pero bueno, esto obedecería a una guerra psicológica, ¿no? Bueno, y entonces, en todo caso, el tema es que, si es que como parece, Guaidó dice que esto es una maratón, está confirmando que obviamente un maratón en el sentido de que es una carrera de largo aliento. La sonada de hoy día, este levantamiento, que tiene varias lecturas. Por un lado, puede decirse que es un alzamiento en medida del derecho de la insurgencia que está previsto en el derecho constitucional. Por otro lado, es un amago porque es una especie de alzamiento militar. Pero bueno, esto es de pronóstico reservado, y al menos el día de hoy parece que vamos a un Cúcuta 2. Se habla mucho del armamento ruso. Sí. ¿Qué tan relevante es en situaciones como esta? Claro, más que el armamento ruso en términos convencionales, yo le temo más a la influencia, porque hay que ser claro, de la eficiencia de los servicios de inteligencia cubana. A la formación cubana. Y a la formación cubana, y al peso que tiene la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior cubano, que es muy eficiente, hay que ser claro en ese sentido, y al propio Partido Comunista Cubano, que tiene un Departamento de América que es especializado en estos temas, y que tiene pues obviamente una presencia preponderante en la toma de decisiones. Sin duda que la batalla del régimen castrista se libra actualmente en Venezuela. Para ellos parece que estamos absolutamente la prioridad. Y parece paradójico, Enrique, déjame decirte que ya es un poco ya risible,
que Díaz-Canel, presidente de Cuba, en un tuit diga que se ha incubado hoy día en Venezuela un proceso subversivo, cuando han sido los cubanos los especializados en promover justamente la subversión luego de la Revolución Cubana y luego del fideísmo castrista. Incubado. Exacto. En todo caso, Grupo de Lima, para ir terminando, Andrés, ¿qué le queda a los esfuerzos diplomáticos en el hemisferio? ¿Qué le queda al papel del gobierno peruano? He escuchado hoy otra vez al canciller Popolizio muy firme en todo caso con respecto a su intervención. Yo creo que la política... ¿Qué queda aquí en adelante? ¿Qué más se puede hacer? Mira, mi opinión personal, ¿no? En primer lugar, yo creo que uno de los aciertos que tiene este gobierno es la política exterior y es la figura del canciller Popolizio y del vicecanciller de Cela, que además asume el cargo estratégico de la Embajada del Perú en los Estados Unidos. De Cela es un hombre que ha trabajado en la OEA, que conoce muy experimentado, muy experimentado, conoce muy bien de estas lides, ha trabajado para 2 secretarios generales de la OEA en el pasado, como funcionario prestado de la Cancillería peruana, y en todo caso intensificar las medidas de presión. Hoy día hay una declaración importante por Twitter también, del presidente Trump, en el sentido que también va a realizar algunas actividades de retaliación y presión sobre Cuba, para que Cuba pueda soltar un poco esta presencia, esta asesoría, de la que muchos dicen que está atrás, obviamente, no solo el gobierno, sino las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, y es el que está prestando este asesoramiento para sortear estas situaciones que se están produciendo en este momento en la hermana República. ¿Sigue jugando un papel importante el petróleo venezolano a estas alturas? Sí. ¿Con Rusia? Sí, sigue jugando también la tremenda deuda externa que tiene Venezuela contraída en materia militar con la Federación Rusa y en materia tecnológica y de inversiones en general y de negocios con China. Entonces, claro, la pregunta es si también Guaidó tiene ese frente internacional en el cual tiene que negociar y tiene que acercarse a estos otros actores. Y seguramente garantizar algún tipo de continuidad en pagos. Claro, y demás, por lo menos de continuidad en pagos, pero... y que no va a ser más compras de armamentos como se supone, porque yo creo que la economía venezolana, entrado un gobierno de transición o un nuevo gobierno, va a ser un desastre realmente reconstruir ese país, pero en todo caso va a tener que asumir forzosamente las obligaciones contraídas por el régimen madurista, ¿no? Gracias, Andrés Gómez de la Torre, por acompañarnos esta noche. Encantado, Enrique. Vamos a ir a una pausa y regresamos con un tema más o menos tranquilo, que es el del Congreso peruano, así que no se preocupen, vamos a tranquilizarnos un poco.